Muy buenas tardes, buenas noches, buenas tardecitas, como estamos acostumbrados a decirlo en cada ocasión que nos toca este horario, que no es muy de tarde ni muy de noche. Bienvenidos, gracias a todos por estar aquí en este día tan especial en conmemoración a Einstein 100, este bellísimo lugar como lo es el Teatro Edén en el marco del Hotel Edén de La Falda. Vamos a recibir de primera instancia la bienvenida de los disertantes que van a estar a cargo en el día de hoy. Los vamos a hacer pasar para brindarles este fuerte aplauso a José Edelstein desde México. Fuerte aplauso. Así se van ubicando. José de Argentina está quedando en línea. Bueno, lo vamos a invitar a ver si se pueden sumar ya a las banquetas del lugar. A Miguel Alcubierre, que sí es mexicano, le mandamos este fuerte aplauso de bienvenida. Nos va a estar acompañando la disertación de la arquitecta Silvia Truzzi. Silvia también con nosotros, Truzzi con nosotros acá. Bienvenidos. Y la profesora María Bustos, que también se suma a la disertación de la tarde-noche de hoy. Un aplauso para ellos. Silvia y Analía, miembros de la Junta Municipal Histórica de aquí de la ciudad de La Falda. Vamos a darle la bienvenida, por supuesto, a la secretaria de Turismo, Gisela Godino. Bienvenida, la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico Local de aquí de la ciudad de La Falda. Las autoridades municipales también, la directora de Cultura, Ana Elizondo, también presente con nosotros. La directora de Fiestas, Festivales y Eventos, Lara López Mazuco. El coordinador del Centro de Innovación Tecnológico, el señor Gabriel Maseimer, que está con nosotros también. Bienvenido. Ana María Nieto, Tribunal de Cuentas, a la concejal Karen Timosuk y por supuesto todos los representantes de las autoridades municipales que se encuentran con nosotros. Darle la bienvenida también a los ex intendentes que nos acompañan, el señor Henry Pérez. Bienvenido, Henry, gracias por estar aquí. Y a Luis Simes, que también está con nosotros presente en esta tarde tan especial. Bueno, agradecer por supuesto a Karim Blanco, la presidenta de la Junta Histórica de La Falda, y a toda la organización del Hotel Edén, acá representados por Gaby, por Octavio, por Leandro y Rosy, que están pendientes de cada una de las actividades que siempre se llevan a cabo y con más razón en este caso la cultura y la historia. Bueno, para dar comienzo, antes vamos a recibir a la directora de Cultura, Ana Elizondo, que va a realizar la palabra de bienvenida y después vamos con los decretos correspondientes. Fuerte el aplauso para Ana. Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas todos y todas. En principio, con mucha alegría por ver esta sala llena en esta instancia tan importante para la ciudad de La Falda. Agradecerle a la gente de la organización del Hotel Edén por la predisposición, por la voluntad, por todo lo que trabajaron para que esto sea una realidad, por lo que trabajan diariamente también en pos de la identidad de nuestra ciudad. Y a la organización de estos Einstein 100, con esta conferencia también, que agradecerles el habernos hecho parte de este itinerario. Para la ciudad de La Falda es un orgullo y un honor recibirlos, y es mucho el agradecimiento por reconocer esta visita en aquellos tiempos a aquel Hotel Edén que estaba en nacimiento y que tuvo la posibilidad de recibir al genio de los genios. Agradecerles a ustedes, vamos a disfrutar seguramente, no quiero hacerlo muy extenso porque sé que vinieron todos con otra actividad y otra propuesta. Agradecerles, y bueno, ahora vamos a entregar vamos a entregar los decretos, y los presentes le invito a Gisela Godino, que es la secretaria de Turismo. En principio lo nombro, así ya no destacaremos más,
La vamos a invitar a Gaby Sánchez, en representación de la organización por parte del Hotel Edén, a recibir el decreto de interés cultural que ha realizado el Poder Ejecutivo Municipal. Bueno, es un gran aporte, por supuesto, la declaración de interés cultural. Gaby Sánchez, si les parece, hacen una foto, se quedan ahí un poquito las autoridades. Gise, que se adelante, Gaby también. Y así, con este fuerte aplauso, pueden tomar las fotografías institucionales correspondientes a este decreto de interés cultural, con este enorme y gran evento como lo estamos acompañando hoy. Bien, ahora vamos con el decreto de huésped de honor para José y para Miguel. Ambos van a recibir, los tenés vos, Anita, ahí a los decretos correspondientes. En realidad son dos decretos, uno es del Poder Ejecutivo declarándolos huésped de honor y el otro del Poder Legislativo declarándolos visitantes de honor. Se lleva dos decretos al precio de uno, se los entregamos ahora, muchas gracias. Así es, de consideración, doble decreto para cada uno de ellos, desde el Ejecutivo y desde el Poder Legislativo, como bien lo ha aclarado Ana. Vamos a agradecer también a los medios de comunicación. Les pedimos, Anita, Gise, que se queden, así realizan la foto correspondiente. Ya con decretos en mano, capaz que cambiamos un poquito el guión ahora. Bueno, fuerte el aplauso para ellos. Muchísimas gracias, Gisela, gracias, Ana. Gracias a todas las autoridades municipales por aportar siempre a la cultura y a la historia. Bueno, ahora sí, ya estamos listos, ¿no? Bueno, me parece que va a empezar José, ¿verdad? Tenemos ahí micrófono, en el caso, bueno, que alguno considere necesidad de agua también se les van a acercar, así que bueno, les damos la bienvenida con este fuertísimo aplauso a este gran evento de Einstein 100, también acompañados de un tremendo show de Universo entre canciones. Bienvenidos. Muchas gracias, muchísimas gracias a todas y a todos. La verdad que no se alcanza a ver la sala, más que las primeras 3 filas, pero bueno, me imagino que están ahí. Es un placer muy grande. Muchas gracias. Atento, iluminador. La verdad es que para mí, bueno, yo soy físico, escritor, argentino, vivo en España, y me propuse celebrar, trabajo en las ideas en las que Einstein construyó, y entonces desde hace muchísimos años, que no les voy a decir 100 porque todavía no los cumplí, pero muchos años ya que tengo esta fecha en mi cabeza, y bueno, en los últimos, pero bueno, como siempre hay otras cosas más urgentes que hacer, hace unos meses me puse manos a la obra para realizar la conmemoración de los 100 años de Albert Einstein en la Argentina. Einstein vino el 25 de marzo de 1925 y se quedó 4 semanas, hasta el 23 de abril, un viaje prolongado, en parte explicado porque vine en barco, eran 3 semanas de ida, 3 semanas de vuelta, había que amortizar tanto tiempo en barco, pero de todos modos un viaje que despierta preguntas muy obvias, como qué vino a hacer exactamente acá, qué es lo que hizo acá, dejó huella, su presencia, por supuesto que la dejó en lo social. Einstein ya era una figura cuando vino para acá, estaba en el apogeo de su fama, había recibido el Premio Nobel de Física en 1921, pero cualquier físico, y dentro de un rato le voy a dar la palabra a Miguel Alcubierre, cualquier físico sabe que Einstein, el Premio Nobel para Einstein es como si fuera, no sé, es una distinción en la cual si hubiera justicia en este mundo, él debería haber recibido, yo diría que no menos de 5 premios Nobel, porque realizó no menos de 5 aportaciones cuya envergadura supera la de, yo creo que el 99% de los premios Nobel que tenemos en la historia. De hecho, finalmente, como creo que todos han escuchado alguna vez, el premio Nobel se le dio por la explicación del efecto fotoeléctrico y no por la relatividad, que es un poco, bueno, quizás lo más importante por lo cual va a pasar a la historia, aunque también se entiende, porque fue bastante, llevó mucho tiempo poder constatar a la relatividad. Pero voy a dejar para Miguel que hable específicamente de Einstein científico. Yo voy a volver a la visita de la Argentina. En cuanto pensé en hacer esta conmemoración, no tenía ninguna duda que iba a pasar por, bueno, la duda era si en el Hotel Edén iban a querer que yo pase, pero yo no tenía ninguna duda que tenía que pasar por aquí.
La foto más icónica de Einstein en Argentina es en las escalinatas del Hotel Edén, y su paso por Córdoba, también en el viaje de vuelta a Buenos Aires, su parada en Rosario. Son muchos eventos de los cuales hay miles de historias construidas, probablemente el 99% sean dudosas, porque había notas de prensa, había periodistas que tomaban nota de lo que sucedía ahí, pero luego mucho está construido por relatos posteriores que vaya usted a saber. Einstein, como decía, vino en el apogeo de su fama. De hecho, llegó a Argentina con el primero que se propuso invitarlo, fue el ingeniero Duclos, y luego Leopoldo Lugones fue la persona que lo conocía a Einstein de Europa, estaban juntos en la Liga de las Naciones, y Lugones, como mucha otra gente de muchos lugares del mundo, tenía la sensación de que Einstein se quería ir de Alemania, porque el antisemitismo era que estaba, todavía le quedaba mucho por crecer, pero ya era bastante insoportable, y en particular en 1922 asesinaron a un amigo de Einstein, que era el canciller Walter Rathenau, y Einstein de hecho hizo un viaje de varios meses por Japón y por Oriente, por España, para alejarse un poquitito y tomar distancia. En España, igual que en Argentina, se corría el rumor de que con un buen se podía fichar a Einstein, que podía pasar a ser profesor de una universidad española o argentina, y de hecho en Buenos Aires no lo dejaban, eran su sombra prácticamente el rector de la UBA y el de la UNLP, creyendo supongo cada uno que se iba a llevar el gato al agua, como se dice en España. Pero bueno, yo creo que Einstein nunca tuvo esa idea en la cabeza. De hecho aceptó el viaje en parte porque se le insistió mucho, y también había un estudiante argentino, Enrique Gaviola, que estudiante suyo de carrera en Berlín, y él le preguntó y Gaviola le recomendó, le dijo, vale la pena hacer el viaje. En ese viaje Einstein dio 11 conferencias en 28 días, son un montón, en esa época la relatividad era de mucho interés para los filósofos y para los ingenieros, más que para los físicos, parece muy raro hoy, pero bueno, así era en ese momento, y de hecho una charla le dio la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, dio charlas aquí en la Universidad de Córdoba, y participó de un montón de eventos sociales, muchos eventos con la colectividad judía, de la cual que fue muy importante en la invitación también, de hecho en el financiamiento del viaje, y pasaron muchas cosas muy pintorescas en este viaje. Yo creo que la más... hay una que descubrí realmente en estos días, porque la primera semana bueno, no lo dije, la conmemoración dura 4 semanas igual que el viaje de él, como no podía ser de otra manera. Entonces, quizás es una idea un poco quijotesca y loca, pero así la encaramos. Entonces empezó el 25 de marzo y en la primera semana tuvimos de visita aquí a un historiador que es el que más conoce de Einstein, porque es la persona que tiene a su cargo organizar los diarios y las cartas de Einstein, así que le ha leído todos los WhatsApp, todos los mails, sabe todo sobre Einstein, todo lo que quiera preguntar lo sabe. Y el día 1 de abril del año 1925 Einstein fue invitado a subirse a un biplaza en Buenos Aires y a sobrevolar la ciudad, cosa que él en su diario y las cartas que le mandaba a su mujer, que se quedó en Alemania, le comentó que había sido bastante impactante y que le gustó sobre todo el aterrizaje. Einstein nunca más se volvió a subir un avión. Cuando he contado esto la gente se ríe porque cree que es por el avión muy precario en el que voló. De hecho, si ven la foto, que lo pueden encontrar fácilmente en las redes, bueno, yo no me subiría, no sé ustedes, yo no me subiría. Pero no sé si fue por eso, por qué, pero porque ya Einstein murió en 1955, ya los vuelos en avión eran una realidad, y mucho más por una persona de su jerarquía. De hecho, él optó por no volver nunca a Europa, se fue en 1933 y no regresó hasta su muerte, no regresó nunca. Bueno, fue una figura, Einstein una figura muy popular, se volvió un ícono popular. De hecho, parte de las razones para hacer el viaje fue que en Berlín no podía salir a la calle sin que le pidieran una selfie, o lo que en aquella época hubiera, equivalente a eso. Pero bueno, no sé si pudo disfrutar demasiado del viaje, porque cuando llegó acá, como se imaginarán, pasó lo mismo, o peor, ¿no? Entonces él era una persona bastante reservada, le gustaba socializar, pero de a uno, dos, de a tres. Bueno, de a uno, socializar de a uno, lo que más le gustaba, estar solo, pero con otra persona, con dos. Pero cuando estaba en grupo realmente no lo llevaba muy bien, y si miran todas las fotos de grupo de Einstein es muy divertido, pues la cara de él es una cara, en fin, no voy a caracterizarla, pero con una palabra de 4 letras que empieza y termina en O. Mucho más adelante, un Einstein más viejo, cuando estuvo en Estados Unidos, aprendió a lidiar con eso y aprendió a sacar provecho de su fama.
porque se puso muy militante en muchas causas de defensa de derechos civiles y aprovechó su fama para tratar de que los que no tienen voz tuvieran voz a través de él. Einstein fue una figura impresionante en lo científico, pero no solo en ese aspecto. Pero ¿para qué voy a hablar de eso si tengo a mi izquierda? No sé si ustedes lo saben, lo voy a presentar. Miguel Alcubierre, físico teórico, como lo soy yo, es un físico teórico que es muy famoso por algo que es un pecado de juventud, y bueno, menos famoso por el grueso de su trabajo, menos famoso quiero decir por el público general, pero muy reconocido por la comunidad científica, por el trabajo, el grueso de su trabajo, que ha sido tomar las ecuaciones de la relatividad general y masajearlas para que se las pueda meter adentro de una computadora. Es clave hacer eso, aunque puede parecer un capricho de Miguel, pero no. Es clave porque las ecuaciones son muy complejas y para poder en algún momento detectar una de las predicciones de la relatividad general, que es que cuando dos objetos masivos se mueven, bueno, cuando un objeto masivo se mueve en el cielo, pero sobre todo el efecto es muy pequeño, entonces se necesitan dos objetos muy grandes, como agujeros negros que caen uno encima del otro y se fusionan, la sábana espaciotemporal se sacude, aunque no lo crean, aunque parezca inverosímil. Einstein mismo creyó y no creyó en eso, y creyó y luego le pareció que probablemente no se pudiera medir nunca. Bueno, eso se pudo medir hace poco menos de 10 años y se pudo saber qué se estaba midiendo gracias al trabajo de gente como Miguel Alcubierre. Pero el trabajo de Miguel Alcubierre no fue el de uno más, sino fue un trabajo muy destacado en eso. Pero bueno, todo el mundo lo conoce a él y muchos amantes de la ciencia ficción, porque cuando era muy joven su primer trabajo científico fue, dice, utilizar la teoría de Einstein, ver cómo se podía utilizar las ideas de Einstein para viajar más rápido que la luz. Idea que luego le fue utilizada por muchas películas de ciencia ficción, y todos los fans de ciencia ficción saben lo que es el motor de Alcubierre. Pues este es Alcubierre, que yo sepa no tiene un motor. Eso, un poco de también, se lo va a contar un poco sobre Muchas gracias, José. Muchas gracias. Bueno, yo les quería contar un poco sobre la importancia que tiene Einstein para la física, para la ciencia en general. Einstein es esas figuras que ocurren, bueno, iba a decir una vez cada generación, pero creo que es menos, creo que ocurre una vez cada varios siglos, ¿no? Creo que solo se le puede comparar tal vez con Isaac Newton, que vivió 300 años antes. Su impacto en la física es muy difícil de medir, en el sentido que es simplemente impresionante. Y empezó muy joven, también eso es algo que llama mucho la atención, igual que Newton, ¿no? O sea, los grandes trabajos de Newton tenía 24 años cuando los hizo, y Einstein, sus grandes primeras contribuciones tenía 26 años, era un joven, apenas salido de la universidad, y además en la universidad no había sido quizá el alumno más brillante. Luego la gente dice que era malo en matemáticas, no es cierto, no era malo en matemáticas. Lo que era malo era tomando apuntes y haciéndole caso a los maestros. Parece que no era particularmente respetuoso con los maestros porque simplemente todo lo cuestionaba. Entonces, debido a eso, los maestros que tuvo no lo recomendaron para puestos en universidades porque lo consideraban alguien muy rebelde y que simplemente no se conformaba. Y entonces terminó trabajando en una oficina de patentes en Suiza, cosa que muchos de ustedes seguramente han oído porque pues, tenía una familia que mantener. Pero en 1905, incluso aún trabajando en esta oficina de patentes, se ve que le sobraba un poco el tiempo, yo creo, porque hizo grandes contribuciones a la física, publicó 5 artículos científicos en 1905, y en esos 5 artículos científicos, un poco como decía José, yo creo que se merecía 3 premios Nobel, de nada más esos 5 artículos. Les puedo contar un poquito de esos artículos para que vean que la contribución de Einstein no es solo la relatividad. 2 de esos artículos son sobre una cosa que les va a sonar muy rara y que tenía que ver con su trabajo de tesis de doctorado, que se llama el movimiento browniano. El movimiento browniano es algo que pasa si uno ve una gota de agua que tiene pequeñas partículas, digamos, de polen, y la ve uno en el microscopio, y uno ve que esas partículas están todo el tiempo vibrando. Y eso lo descubrió un señor que se apellidaba Brown en el siglo XIX, y después se llama movimiento browniano. Y había que explicar eso, por qué ocurría. Y la explicación a la que llega Einstein es basado en la hipótesis, que en ese momento la hipótesis de que la materia está hecha de moléculas, de átomos, y no solo es la explicación, sino él usa el movimiento browniano y el estudio de este movimiento de las partículas en el agua
para fortalecer la hipótesis de los átomos y llegar a un cálculo que le permitía a partir de ahí obtener una cosa que se llama el número de Avogadro, que es el número de moléculas que hay en un mol de agua, que ya se conocía de antes, pero lo deriva de una manera totalmente distinta. Y ese trabajo es revolucionario porque, aunque ustedes no lo crean, en 1905 quizá el 80% de los físicos no creían en los átomos. O sea, los químicos usaban los átomos porque si no funcionaba la química, pero el 80% de los físicos pensaban que los átomos eran cuentos chinos de los químicos que usaban para que les salieran las cuentas, pero que no eran reales, ¿no? Y el trabajo de Einstein convence finalmente a los físicos de que los átomos existen. Entonces, en eso ya era revolucionario, aunque la idea de Einstein, él no inventó los átomos, pero sí convence a la comunidad científica que existen. Ese es uno de los trabajos. El otro trabajo que le llevó el premio Nobel es el efecto fotoeléctrico. Si uno brilla luz en un metal, hay una corriente eléctrica, pero las propiedades de esta corriente eléctrica no se podían explicar bien con la física conocida. Y Einstein utiliza, por segunda vez en la historia, la palabra cuanto de la mecánica cuántica que conocemos hoy en día. La primera vez que eso surge es con Max Planck en 1900, que da la hipótesis de que la materia absorbe energía como en pedacitos. Y Einstein la lleva más allá y dice, no es que absorba la energía en pedacitos, es que la energía va en pedacitos, ¿no? La luz va en pedacitos, lo que hoy en día llamamos partículas de luz, fotones. Y eso le permite explicar todo, es impresionante que el fenómeno se explica, y eso es lo que eventualmente le da el premio Nobel. Pero también ese año publica 2 artículos sobre la teoría de la relatividad. En el primer artículo estudia las propiedades de qué pasa cuando una persona, cuando un objeto se mueve muy rápido cerca de la velocidad de la luz, y ese artículo lo utiliza para reconciliar 2 áreas de la física que en ese momento estaban aparentemente contradictorias. La mecánica, que estudia el movimiento de los objetos, y la electrodinámica, que estudia los campos eléctricos y magnéticos, parecían estar en contradicción. Y Einstein logra hacerlas compatibles y explicar que no están en contradicción, pero que para entender eso hay que cambiar nuestros conceptos de espacio y de tiempo. Entonces también es una idea muy revolucionaria, cambiar los conceptos de espacio y tiempo. Es en un primer artículo, y en un segundo artículo que no es muy fácil de leer, yo lo he leído, tiene 4 páginas y se lee en 10 minutos, llega a la famosísima ecuación E igual a mc al cuadrado, energía y masa son equivalentes. Ese es su segundo artículo. Esto es 1905, un joven completamente desconocido, trabajando en una oficina de patentes. Y como decía José, el premio Nobel se lo dieron por el otro, no por la relatividad, nunca se lo dieron por la relatividad. Entonces ya a partir de ahí, los físicos, nadie sabía que era Einstein. Los físicos leen estos artículos, algunos quedan muy impactados, algunos de los físicos importantes de la época, Max Planck en particular, incluso también Lorentz, y eventualmente pues ya dicen, bueno, esta persona ya no hay que dejarlo trabajando en una oficina de patentes, hay que darle trabajo en una universidad, y eventualmente unos años después lo invitan a la Universidad de Berlín. Y estas son las primeras grandes contribuciones de Einstein. Esas, digamos, de alguna manera, y quizá la opinión podríamos discutirlo con algunas personas, pero la relatividad especial en particular, esa gran contribución, si no hubiera existido Einstein, seguramente la hubieran descubierto unos años después otras personas, porque ya estaban cerca. Físicos como Lorentz, físicos como Poincaré, estaban cerca de la idea, aunque no la habían podido conceptualizar, pero si no llega Einstein, a lo mejor se hubieran tomado otros 5 o 10 años, pero creo que alguien hubiera llegado a esa idea. Pero la siguiente gran contribución de Einstein esta sí es brutal. O sea, lo que ocurre en medio es que primero Einstein deriva esta teoría de la relatividad, luego aparece un señor que seguramente no han oído hablar de él nunca, se llamaba Hermann Minkowski, que había sido profesor de Einstein en la carrera, un matemático, y se da cuenta 2 años después que toda la teoría de Einstein de la relatividad se podía explicar como geometría en 4 dimensiones, espacio y tiempo, y la palabra espacio-tiempo viene de ahí, de Minkowski. Einstein primero, cuando lee estos trabajos, no le gustan, y dice, desde que los matemáticos empezaron a trabajar en la relatividad, ya ni yo la entiendo. Pero rápidamente cambia de opinión y se da cuenta que al revés, que esto que está haciendo Minkowski es crucial y es una contribución fundamental. Y empieza a usar esta idea del espacio y el tiempo y la geometría para intentar entender otro fenómeno, la gravedad. Él trata de aplicar esto a la gravedad, se da cuenta que la teoría de la gravedad de Newton, que es la que se va usando 300 años, es incompatible con la relatividad, que él acaba de demostrar. Y entonces dice, bueno, pues una de las dos está mal,
y si tengo que decidir quién está mal, seguro es Newton el que está mal, ¿no? Ahí está. Entonces trata de desarrollar una nueva teoría de la gravedad, que toma muchos años, que toma 10 años desarrollarla, pero la basa en esta idea de la geometría, y esa sí, esa llega en 1915, después de muchos años de trabajo, y algunas predicciones parciales que había hecho en el camino a esta nueva teoría de la gravedad, que es lo que llamamos los físicos relatividad general, quizá por falta de imaginación, porque el nombre no dice lo que es, ¿no? O sea, es más que eso. Es una teoría de la gravedad que nos dice que la gravedad es una distorsión de la geometría del espacio y del tiempo, que la gravedad curva al espacio y al tiempo. Yo sí creo que esa contribución es la contribución más importante de Einstein. Si Einstein no hubiera existido, a lo mejor nos hubiera tomado 50 años más encontrar la teoría de la relatividad general, o a lo mejor no lo habríamos encontrado todavía hoy. Esa sí es un salto intelectual impresionante que para mí es uno de los más grandes logros del intelecto humano, ¿no? La teoría de la relatividad general. O sea, se la sacó de la nada, o sea, es impresionante. Y esa teoría es la que lleva a cosas como nos comentaba José, esa es la teoría que nos habla de los agujeros negros, es la teoría que nos habla de la gran explosión y la expansión del universo, es la teoría que nos habla de las ondas gravitacionales que se detectaron hace poco. Pero Einstein al principio, también esto es algo interesante, Einstein desarrolla la teoría, encuentra las ecuaciones y la aplica, porque Einstein siempre estaba preocupado porque sus teorías fueran aplicables y pudiera medirse, ¿no? Entonces aplica su teoría a tratar de entender el movimiento del planeta Mercurio, que tenía una anomalía en su trayectoria que no se podía explicar con la ley de Newton, pero muy chiquitita, una anomalía que... O sea, la órbita se movía ligeramente 4 segundos de arco, 40 segundos de arco cada siglo. Cada siglo 40 segundos de arco. Si saben que son segundos de arco, dividen los grados del círculo entre 60 y eso les da minutos, y otra vez entre 60 y les da segundos. O sea, un pedacito de nada cada siglo. No lo predecía bien, y la teoría de Einstein lo predice bien. Predice también que la luz se va a desviar cuando pasa cerca del Sol, y esto se detecta finalmente en 1919 en una observación de un grupo de astrónomos liderados por un británico, Eddington, y esto es lo que hace famoso Einstein. Cuando esta cosa se detecta, Einstein se vuelve famoso, salen todos los periódicos. En ese momento ya todos los físicos sabían quién era Einstein, pero nadie lo conocía en la calle, ¿no? Pero a partir de esto salen todos los periódicos y todo el mundo lo conoce en la calle y lo paran para pedirle selfies. Entonces en ese momento es cuando Einstein se vuelve famoso, y también en ese momento, estamos hablando de 1919, 1920, es cuando el Comité Nobel decide que este señor es muy importante, se ha hecho muy famoso, ha hecho muchas contribuciones, hay que darle un premio Nobel. Pero esta cosa de la relatividad nadie la entiende, está un poco rara, no estamos convencidos, no se lo vamos a dar por eso. Y entonces, ¿por qué se lo podemos dar? Y entonces, ¿se acuerdan? El efecto fotoeléctrico. Y entonces le dan el premio Nobel por eso. Pero en realidad la contribución más importante era otra, y nunca le dan el premio Nobel por eso. Pero Einstein mismo, lo que les quería comentar, o sea, aunque desarrolla la teoría, no sabe las consecuencias de la teoría. Eso no se sabe sino hasta después. ¿Qué predice esta teoría? Einstein nunca entendió bien, por ejemplo, el concepto de lo que llamamos un agujero negro. Se entendió hasta después de Einstein. Para Einstein era una cosa complicada, las matemáticas eran difíciles, no se entendía bien qué estaba ocurriendo ahí. Entonces sí, se peleó con eso muchos años, pero nunca llegó a entender el concepto moderno de agujero negro. Por ejemplo, las ondas gravitacionales, que son estas perturbaciones de la gravedad que viajan por el universo a la velocidad de la luz, que se detectaron por primera vez en el 2015, él las predijo en 1917, pero 20 años después se arrepintió y dijo, no, siempre no existen. Y eso es una anécdota bonita, porque él escribe un artículo en el que según él demuestra que las ondas gravitacionales en realidad no existen, y lo trata de mandar a publicar. Y para que vean un poco la personalidad también de Einstein, lo manda a la revista lo manda a que lo revisen unos árbitros, que es la costumbre usual, y estos árbitros contestan diciendo, este artículo tiene varios errores, por favor que los corrijan. Y entonces Einstein enfurece y dice, ¿cómo se atreven a mandar un artículo mío a que alguien lo revise? ¿Qué les pasa? Nunca voy a volver a publicar nada en esta revista. Lo cumple, nunca voy a publicar nada en esa revista. Pero meses después un colega se le acerca y le dice, oye Albert, mira, ya leí tu artículo y sí tiene algunos errores, échale un ojito. Y él muy a regañadientes, como diríamos, pues lo revisa y dice, sí, cierto, tiene errores, y entonces no demuestra lo que él creía. Pero les digo esto para que vean que Einstein también a veces se equivocaba, pero tenía yo creo que es importante, tenía la valentía de, cuando se daba cuenta, lo reconocía, ¿no?
reconocía el error. Otra cosa interesante también, otra de las grandes consecuencias de la teoría de la relatividad general es la expansión del universo, la teoría de la gran explosión. Pero Einstein al principio tampoco lo cree. De hecho, cuando se da cuenta en 1917-18 que su teoría predice que el universo no puede ser estático, o se expande o se concentra, no le gusta, e inventa un término extra que le suma sus ecuaciones para quitar eso, y para que ya no funcione así, y entonces queda muy tranquilo, porque con ese término extra que se saca de la manga, pues sus ecuaciones ya dicen que el universo puede ser estático, se queda muy tranquilo. Y luego resulta que otro físico, al que conoce de casualidad, uno que era un monje belga que era físico también, Lemaitre se llamaba, demuestra otra vez que las ecuaciones originales de Einstein demuestran que el universo se expande, que hay evidencia en el cielo, en ese momento muy temprana. Después viene Hubble, que tiene mejor evidencia, pero le cuenta a Einstein sus ideas diciendo, mira, el universo realmente se expande, en el pasado viene de un objeto muy central, no le llamaban la gran explosión, le llamaba el huevo cósmico. Le cuenta sus ideas a Einstein, y Einstein dice, tus matemáticas son impecables, pero tu física es abominable. No le gustaba la idea de la expansión del universo. Entonces se los cuento para que vean que él mismo a veces no entendía la consecuencia de su teoría, pero eventualmente cuando lo convencen, años después de que la expansión del universo es real, Hubble, él finalmente lo acepta y declara que el haber inventado este término extra para cambiar sus ecuaciones había sido el más grande error de su vida. Entonces también él admitía cuando se equivocaba, pero sí se equivocaba, no siempre tenía razón, pues así funciona la ciencia, uno avanza poco a poco. Entonces, esta figura yo creo que es muy importante. Si Einstein no hubiera existido, muchas áreas de la física no se hubieran desarrollado como se han desarrollado. Es una figura fundamental para lo que entendemos de la física en el siglo XX. A partir de esta idea de la geometría del espacio, esta idea se ha generalizado de maneras muy diferentes. Estos conceptos geométricos, matemáticos, se han aplicado a otras áreas de la física, en particular en la física cuántica. Lo que llamamos la teoría cuántica de los campos está basada en estas ideas geométricas. Entonces la figura de Einstein sigue siendo muy poderosa en la física. Su influencia en la física ha sido fundamental. Tuvo grandes discusiones con otros físicos como Bohr y demás que se conocen sobre la mecánica cuántica. Fue uno de los pioneros de la mecánica cuántica. Como les comentaba, fue la segunda persona en la historia de la física en hablar de mecánica cuántica o algo que tuviera que ver con la mecánica cuántica. Entonces realmente es una figura fundamental. Si Einstein no hubiera existido, la física sería muy, muy distinta. Lo voy a dejar un poquito ahí, podemos platicar si quieren ya después, pero para que nos cuenten un poco sobre la visita de Einstein aquí. Analía, te paso el micrófono. Bueno, para nosotros, como faldenses, es un acontecimiento único, así como aquellos 100 años, de poder estar aquí y poder contarles un poquito, desglosar de poquitas palabras un gran evento que se produjo acá en nuestra sierra, que fue justamente Einstein pasó por la falda y almorzó. Bueno, eso fue, ¿sí?, lo que se decía en aquellos diarios. Uy, qué simple. Bueno, pero para nosotros fue un evento maravilloso, magnífico. Aquí tenemos el plano de Córdoba, un poquito el plano de Córdoba, no se van a dar cuenta mucho, pero bueno, en realidad esto es un plano de Córdoba, allá por de la época, 1925 aproximadamente. Y bueno, Einstein había llegado a Córdoba muy temprano en la mañana en un tren nocturno que recorrió desde Buenos Aires, de La Plata, hasta acá Córdoba. Y bueno, y habrá descansado él, porque él tenía su camarote, estaba especialmente preparado para que él estuviera allí, y además una gran comitiva que lo acompañaba desde la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, desde La Plata también, Universidad de La Plata. Había también muchos científicos, ingenieros. Bueno, y cuando llegó a Córdoba tempranito se encontró allí en la estación con 500 personas o un poco más. Y bueno, y él se quedó a saludarlos a todos. Entonces, bueno,
Se hicieron las 10 de la mañana y dijimos, bueno, tenemos que salir de paseo. Así que le habían preparado un tour por acá, por el interior de Córdoba, por nuestras sierras. Y bueno, y vinieron de Córdoba, casi estrenando, porque hacía muy poco que se había inaugurado el famoso Nuestro Camino El Cuadrado. En ese entonces se salía de Córdoba por la ruta provincial E53, que es la que va hacia la Granja, y luego empalmaba con el nuevo camino por aquel entonces, de hace casi 100 años también, igual que Einstein, se lo hizo para que venga posiblemente, digamos así, porque en realidad hacía muy poco que se había inaugurado, pero en realidad, bueno, era un camino que se hacía para comunicar el Eden Hotel en aquel entonces, muy importante para toda la zona y el país y el mundo, porque era, digamos, un hotel internacional. Entonces se unía con la ciudad de Córdoba. Bueno, entonces todos salen en autos preparados para nuestra sierra, caminos de tierra por aquel entonces, y bueno, vienen, digamos, recorriendo nuestro cuadrado, y bueno, y de repente, bueno, él va viendo los paisajes que les encantó, incluso él hace una comparación con el paisaje de Suiza, y él ve que estos paisajes son más puros, más naturales, no están intervenidos por el hombre. Entonces eso le impacta a él, ¿sí? En la naturaleza que encuentra el Verdor. Estamos prácticamente en estos días porque llegó el domingo de Pascua, el día 12 de abril, hoy estamos a 10, así que más o menos en la misma época. Y bueno, de repente empieza a ver, claro, allá abajo el Eden Hotel, que se veía grande, muy grande, magnífico en esa inmensidad de territorio. Y bueno, hasta que esos autos que se ven allí bien antiguos es el tipo de auto, el Ford T, que se prepararon para que él venga. No sabemos si son esos, pero sí, digamos, tal cual esos vehículos son los que utilizaron. Bueno, una vez que estuvieron aquí en el Eden Hotel, fueron recibidos por en ese entonces el Mestre, que era, claro, que era el que estaba encargado, digamos, de la asistencia a todos los que llegaban al Eden Hotel. En ese entonces el matrimonio de Bruno y de Ida, Bruno y Margarita estaban acá, pero bueno, ellos eran muy reticentes en sí. No eran muy sociables en el sentido que ellos mantenían, digamos, que todo se cumpliera en el hotel, pero ellos no eran de exponerse mucho. De hecho, hay 2 fotos, nada más, de cuando vino aquí el Eden Hotel, en la explanada, la famosa explanada acá, que esta foto sacada por el fotógrafo Arturo Francisco. Esto ha dado vuelta al mundo y se lo reconoce mucho, digamos, por esto. Por esta asistencia que tuvo en la falda. Esa es la gran comitiva que viene desde La Plata, Buenos Aires, se le suma gente de Córdoba, de la universidad. Y aquí en este rinconcito, yo no quiero taparlos, en este rinconcito está quien era el Mestre en ese entonces del Eden Hotel, y es quien nos recibe, ¿sí? Walter y su señora Ida estaban en Alemania. De hecho, hay registros cuando ellos ingresan al país, y es muy posterior a esta foto. Ese año ellos estaban allá, generalmente se intercambiaban los 2 dueños, los 2 hermanos, 2 años cada uno en Europa, y bueno, justo en ese momento no estaban. Así que bueno, eso fue un hecho, digamos, célebre. Y bueno, encontramos por ahí una carta de un menú que fue realizado un año antes, que estuvo hecha para la familia Bettinotti, donde, bueno, ahí se dice lo que se va a almorzar, dice almuerzo fiambre, sopa menestrón, gallina al horno, con papas doré, arroz a la valenciana, bueno, lomo, melet, soufflé, café, vino, champán. La verdad que era completísimo no sé si hoy tenemos estos menús así tan completos. Y bueno, y lo más importante es que esos menús, la mayor parte de lo que se consumía, se producía en el mismo hotel. Se autoabastecía, tenía usina, tenía se abastecía en el agua,
tenía sus quintas, sus animales. En el Camino del Cuadrado, justamente cuando se lo dibuja y se lo plasma en mapas, digamos, y en planos al camino, prácticamente también siguen la huella de los animales que se conectaban con el tambo y con las extensiones con los frutales que había, que iban hacia el hotel. Entonces, bueno, todo eso, digamos, está bien amalgamado en el Edén, porque, bueno, casi todo se fabricaba y se hacía allí. Muy pocas cosas se compraban afuera, como por ejemplo el arroz, el azúcar, los vinos, champán, las especias. Esas cosas sí, pero todo lo demás era genuino, era del hotel, muchos empleados en el hotel, así que todo lo que se ofrecía al huésped era de primera calidad. Bueno, una vez que no sabemos si la foto está sacada antes o después de que ingresó al hotel, eso también es una duda, hasta ahora no lo sabemos. Pero bueno, una vez que están 2 horas, por eso es el paso tan fugaz por la falda, 2 horitas, y ellos se dirigen entonces hacia lo que es la Avenida Edén para tomar la ruta que se llama Camino Nacional, el viejo Camino Nacional. Bueno, ellos van bajando por la Avenida Edén y se empiezan a encontrar con estas casas que las veían desde allá arriba del camino, cuando uno se aproxima a los balcones que hay los balcones panorámicos que hay hacia abajo, y son todas estas casas que la verdad que para él entonces estaban recién estrenadas, eran todas nuevitas, y esto se produjo a través de un loteo que hubo de las mismas tierras del hotel y de la estancia para poder construirlas, ¿sí? Así que bueno, algo que esta casita está en 9 de julio, no sé si los faldenses pueden verla. Sí. Quería contarles, nada más agregar, que eran muy poquitas en ese momento, en 1925, las construcciones privadas que se habían realizado. Sobre la Avenida Edén, lo único que estaba es la Casa Sackman, le digo yo, porque ese es su original dueño, que muchos lo conocen por Bosque de Viena. No estaba todavía la capillita de Sagrado Corazón. Recién las otras casas están más para el lado de la 9 de julio. Entonces, realmente esto todavía tenía un aspecto muy rural. De aquí, del Hotel Edén hacia la estación de tren, que hasta ese momento todavía estaba de pie la Casa de las Columnas, y al lado construida la propia estación de tren, había muy poquitos comercios. Del otro lado de las vías ya había un incipiente casitas, y sobre la 9 de julio también había un poquito más. Pero realmente la falda, porque el término acá, la frase por donde nosotras nos basamos para la investigación es que dice, y fue a la ciudad de La Falda a almorzar. Esto no estaba muy lejos de ser una ciudad, todavía es más, recién en ese año se decreta una ley para que se organicen las poblaciones de la provincia de Córdoba. Y dado a esa ley, fue que se inició el debate para crear el municipio en La Falda, que se dio para el año 1934, se concretó. Esto, ahí nos da cuenta que que lo traen además, lo traen porque el objetivo del paseo tenía que ir a ver el dique San Roque, que era una obra de ingeniería hidráulica increíble, de la cual los cordobeses estaban muy orgullosos y querían que tal personaje, un científico de tanta envergadura, lo pudiera ver. Entonces llegó, era el dique de Casafús, ¿no? Entonces vienen, lo traen, y como la verdad el viaje es bastante largo desde Córdoba, tienen que hacer una parada, y en el medio justo está el gran hotel de las sierras, que era el Hotel Edén, que
llegó, estuvo, almorzó y siguieron, y ahí dejó una, como dijo Analía, eso de que las sierras le impactaron por su todavía naturaleza. Llegaron llegaron a la zona de lo que hoy está la estación de tren, no subió el tren porque siguen en vehículo, porque necesitaban pagar además, cosa que, porque podrían haber ido en tren, pero el tren se va, el vehículo les da una cierta independencia. Bueno, yo me imaginaba siempre que vino en tren, no que vino en auto, y vino en auto. Entonces llegan, pasean y dicen que a partir de a las 5 de la tarde, desde el dique, ya parten nuevamente a Córdoba, a la ciudad de Córdoba, y ese es el recorrido que Albert Einstein hizo por nuestra sierra, porque él estuvo por aquí. Y quería agregar algo más, sí, del famoso, que gracias a Arturo Francisco tenemos esas imágenes que, además del profesionalismo y la calidad de su trabajo, son las que aparecen en cualquier publicación donde hablan de la visita de Einstein a la Argentina, están las de él. Y en 1969, cuando a La Falda se la declara ciudad, le hacen una entrevista y él, en un diario, y él comenta que sí, que él estaba acostumbrado a sacarle fotos porque venían muchísimas personalidades, pero que la más destacada fue la visita de Albert Einstein. En algunas historias locales, cositas como ustedes dijeron, que bueno, que alguien tuvo mucha imaginación, y bueno, por ejemplo, se contó que Einstein había estado en La Falda parando en el hotel, desde ya lo decimos que no, fueron 2 horas, fue una visita, pero no se hospedó, ¿sí? También que bueno, que había estado en Capilla del Monte y que había dado una conferencia o una charla sobre ufología, y tampoco, o sea, ufología tampoco, o sea, la descartamos todo eso. Y bueno, lo que sí, cuando él fue recorriendo, digamos, caminando con la comitiva, el dique San Roque, todo alrededor del Paredón, que tenemos un dique aquí en La Falda, que parece, allá digamos, entre La Calera y Vialet Marcel. En ese momento el dique era la obra más grande en Latinoamérica, y el sistema que tenía de hidroeléctrico era el más grande de América, de Sudamérica, pero dicen que también del mundo, porque era la única en su estilo. Y él dice que en esa caminata le preguntaba a la gente sobre la cultura de los habitantes de esa zona, pero también muy interesado en la geografía, cómo habían, digamos, colocado las paredes y todo lo que se construyó, y el pensamiento de cómo se unían las aguas para llenar, digamos, ese embalse de agua, y después darle agua a la ciudad de Córdoba, obviamente. Así que bueno, de un poquito, de pocas palabras, pudimos encontrar muchas cosas lindas, muchas historias que muchos de ustedes han contado. Y bueno, y para los faldenses y para la gente de la zona, porque en ese entonces La Falda no existía, es sumamente importante haberlos tenido a ustedes y rememorando estos 100 años, que bueno, esperemos que en otra oportunidad y con más tiempo puedan venir y hacer el mismo recorrido, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer lo siguiente. Esta parte terminó. Nos vamos a retirar las sillas y vamos a hacer un espectáculo que se llama Universo entre Canciones. Voy a contarles ahora un minutito nada más para no hacerlo después. Van a ver que muchas de las cosas que contamos acá, especialmente digamos, las cosas que hablamos de Einstein y las que habló Miguel principalmente, se van a colar en algunos momentos. Pero no esperen que yo en ese momento voy a hacer otro. Cuando empiece dentro de un ratito voy a estar en otro papel
entonces no voy a explicar nada, pero va a estar presente, van a reconocer muchas de las cosas de las que Miguel habló ocurriendo en el espectáculo. Es un espectáculo de arte y ciencia que hacemos con dos músicas, Lorena Edelstein, que es mi hermana, y Daniela de Rito, que no es cordobesa, pero vive en Córdoba, entre la sierra, y que, bueno, hace unos años que empezamos a hacerlo, hemos hecho unas 25 veces más o menos, en Argentina y en España, y bueno, hoy es un enorme placer para nosotros poder realizarlo en este lugar tan significativo, en un momento tan significativo, ¿no? Celebrando los 100 años de la visita de Einstein. Gracias. Perdón, me dicen aquí que quieren contar una anécdota de la visita. Bueno, muchísimas gracias. Después de las notables y destacadas exposiciones de dos científicos, yo obviamente como simple ingeniero civil no puedo agregar nada, sino que tengo que aprender mucho de lo que ellos han expuesto. ¿Cómo? ¿Quién es usted? Preséntese. Bueno, soy el ingeniero Milovich, hijo de uno de los más importantes pioneros de la falda, que he desarrollado toda mi vida profesional en la falda, y quería quitarle unos minutos contando dos anécdotas de Einstein, que además de su extraordinaria acción científica, había escrito libros referidos a la conducta humana. Las anécdotas son: cuando le preguntaron qué iba a resultar de sus teorías, él dijo: si mi teoría tiene éxito, los alemanes dirán que soy alemán y los franceses dirán que soy ciudadano del mundo. Y si mis teorías fracasan, los alemanes dirán que soy judío y los franceses dirán que soy alemán. Y la otra anécdota, para concluir y no quitar tiempo a las brillantes exposiciones que hemos escuchado, hay algo para reflexionar. Decía que había dos cosas infinitas: una, el universo, y la otra, la estupidez humana. Sin embargo, de la primera no estoy tan seguro.